Mil bendiciones y un abrazo grande, inmenso para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, los que siguen nuestra línea profética y nuestro diseño a través de Telegram y los grupos de WhatsApp, todos aquellos que ya pertenecen a Casa Paternas, un inmenso saludo también para ellos, principalmente esa gente que constantemente nos está siguiendo, que reciben las enseñanzas, que las vive, e invitamos a todos aquellos que por primera vez nos escuchan a que pongan por obra, por práctica, cada uno de estos principios que les vamos a impartir. Estamos hablando sin religión. Este es el programa que estamos inaugurando, sin religión. Usted me preguntará por qué sin religión. Bueno, luego los voy a invitar a que se conecte conmigo para escuchar el programa directamente desde las redes sociales del programa Sin Religión. Por los momentos vamos a estar impartiendo unos cortos mensajes, pero que llevan una fuerza y un poder que yo sé que va a transformar su vida si usted lo aplica. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante y clave que tiene que ver con un fundamento que nos va a cimentar sobre la roca. Este tema lleva por título Instruidos bajo el diseño de casas paternas. Muy pocas veces hemos escuchado este tema de casas paternas. Siempre escuchamos la iglesia, el centro cristiano, pero no hemos escuchado esto de casas paternas. Esto no es nuevo porque viene desde el Antiguo Testamento. Si podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, 14, vemos reseñado en una traducción que hacen Reina Valera y nos habla directamente de lo que son las casas paternas. Y dice así: y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, 1760 hombres de valer, dedicados al servicio de la casa de Dios. Si vemos reflejado allí el término casas paternas y nos vamos por todo el Antiguo Testamento y podemos encontrar que las tribus de Israel se manejaban por casas paternas, por un padre, por una familia que era la que guiaba cada tribu, incluidos los levitas. No nos vamos a ahondar en ese tema, pero vamos a ir poco a poco indagando. La introducción de este tema nos lleva a entender que quien en primer lugar formó la primera casa fue nuestro Padre eterno, nuestro Padre creador. Cuando hablamos del diseño, necesariamente tenemos que referirnos a nuestro Padre creador, aquel que en el Génesis 1, del 1 al 27, encontramos cómo fue todo el proceso de diseño, de construcción, de edificación de este hermoso mundo en el cual nuestro Padre nos colocó. Y podemos ver que cómo de una manera u otra, lo primero que Dios creó fue el ecosistema, la atmósfera, el ambiente donde iban a habitar los seres humanos. Si vemos en Génesis, encontramos que el Padre creó primero los cielos y la tierra, la luz, los mares, ordenó todo, absolutamente todo, ¿verdad? Primero construyó, edificó y ordenó porque Satanás había desordenado. Y de esa manera vemos cómo Él crea al ser humano, cómo creó el primer Adán. El término Adán del hebreo es ser humano, el primer hombre, el cual vio solo y luego le creó de él, sacó del costado y sacó a la mujer. Creó a la primera familia. Adán y Eva fueron la primera familia. Y si podemos destacar algo clave, vemos que no creó primero a Adán y a Eva, sino que creó primero el ecosistema en donde ellos iban a habitar. Y les dijo que se multiplicaran, que sojuzgaran, que llenaran, gobernaran y llenaran la tierra. Entonces, ese es el diseño que el Padre instruyó en ese momento y que a pesar del pecado que entró en ese momento y la separación que hubo entre el hombre y Dios, ese diseño quedó dentro del ser humano y pasó de generación en generación. Pero ¿qué ocurría? Que había una maldición que había caído sobre Adán y Eva, que era la maldición de ¿qué? De trabajar la tierra con sus fuerzas y la mujer iba a parir con dolores. Y la tierra iba a producir cardos. Es decir, que iba a ser difícil
¿Por qué iba a ser complicado? Por el pecado, la separación que hubo entre el Padre Creador y el ser humano. ¿Qué ocurre aquí? Al igual, en el camino Dios hizo varios pactos. En esos pactos, el Padre, en uno de esos pactos, habló con Moisés e instituyeron lo que son las tribus de Israel. Esas tribus de Israel estaban formadas por casas paternas. ¿Por qué? Porque ese diseño ya estaba implícito en el ser humano, aún con la entrada del pecado. Ahora, con la llegada de Yeshua, del segundo Adán, estamos retomando el verdadero diseño, el diseño de las casas paternas. Porque ¿qué es lo que estamos buscando a través de esta enseñanza? Que usted pueda entender que usted es el templo del Espíritu, en primer lugar, y que su familia es una casa paterna. Ese diseño no es un diseño, un constructo mental, es algo espiritual. Y no solamente es una construcción física, porque el término casa podemos creer que es una casa física en primer lugar, pero si nos vamos al hebreo, el término casa del hebreo es bait y está ligada a la letra bet, que es la segunda letra del alfabeto, del alefato hebreo, y la primera letra de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Normalmente se conocía casa, el término bait, como el lugar donde el Padre colocó la creación. Y el Padre, a través de Yeshua y a través del sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, nos catapultó y nos llevó nuevamente a ese huerto, a esa creación. Por eso nosotros hablamos de ser instruidos a través de casas paternas. No verlos como una estructura eclesiástica religiosa, sino verlo como una familia, la gran familia de la fe. Ese es el objetivo de nosotros, de que podamos acobijarnos, de que podamos ayudarnos, de que podamos perdonarnos, de que podamos conectarnos los unos con los otros, así como ocurrió en el libro de los Hechos, cuando vino el Pentecostés, y de esa manera eran añadidos, dice la Biblia. ¿Por causa de qué? De que todo lo tenían en común. Y que de que estaban unánimes juntos. De que había una armonía, así como las orquestas. Todos diferentes funcionando y fusionados en pos de un objetivo. Así como creó una casa donde el hombre habitase, también más adelante, retomando lo que dije hace rato, encontramos cómo se distribuyeron las tribus de Israel. El Padre le dio instrucción a Moisés e instruyeron y las organizó por casas paternas, y cada casa le otorgó un jefe, que era el Padre. Estamos hablando del patriarcado en aquel momento, pero ahora estamos hablando de un diseño renovado, porque en ese momento había otra cultura. Aquí estamos hablando de la cultura del reino. La cultura del reino funciona diferente. Encontramos los principios de familia en Efesios, y así podemos ver una cantidad de principios que no vamos a exponer hoy, porque solamente tenemos 12 minutos para compartir esto. Entonces, como vemos que fueron distribuidas las tribus de Israel, como podemos ver el diseño que viene pasando de generación en generación. El pueblo de Israel pidió un rey y le dio un rey. Igualito ese rey estaba instruido por una casa, que era la casa de David. Y así podemos ver muchos ejemplos. 1000, 2000, 3000 ejemplos en la Biblia, exagerando un poco. Pero nosotros nos hemos alejado de esa realidad. Nos alejamos de la realidad para meternos en la religión, para meternos en un culto. Y no me quiero meter con el término culto, porque entonces estaríamos hablando de cultura. Culto no es una sesión, una reunión. Culto es cultura. Y esa cultura está basada en el sacrificio vivo, nosotros, como sacrificio vivo. Pero ese es otro tema. Entonces, este diseño del cual estamos hablando, de las casas paternas, donde hay un padre dando paternidad y una madre dando maternidad, y unos hijos recibiendo paternidad y siendo instruidos y formados,
Este diseño es el diseño por el cual nosotros le instruimos hoy a que usted se apegue, porque es de gran bendición para su vida. Es el diseño que nos ha permitido a nosotros, este pastor que está aquí, su esposa, catapultar el ministerio, catapultar nuestra economía, catapultar, miren, los dones espirituales, ordenar y establecer las emociones, es decir, formar un carácter. ¿Cuál es el objetivo de la casa paterna? Que usted sea instruido bajo este diseño, porque este diseño le va a permitir a usted recibir la paternidad de Dios, formar su identidad y encontrar su propósito de vida. Ese es el objetivo principal de estar formados e instruidos bajo casas paternas. Que usted va a poder rozar. El hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre se forma. Es la forma, la manera de formarnos, de formar el carácter, de parecernos más a Cristo, a Yeshua HaMashiach. No hay otra. Asistir a una reunión es bueno, escuchar un mensaje es bueno, pero ese mensaje tiene que ser llevado a la vida, a la vivencia. Que cuando usted se pare en un lugar, que usted haya demostrado, haber aprobado cada proceso que Dios coloca para formar su carácter, y usted pueda ser diferente. Que donde usted se pare vean la imagen de Yeshua en usted. Porque somos diadema de adoración. Es decir, brillamos a través de Jesús. Entonces los invito a que sean instruidos por casas paternas. Y le damos gracias al Señor por este mensaje. Oro para que llegue a sus corazones, para que quede grabado en lo más interior de su mente, en su subconsciente, y que usted pueda ponerlo por obra. Porque eso es la fe. La fe sin obras es muerta. Se le damos gracias a nuestro Padre por esta palabra y declaro que usted tiene hoy, o en el momento que escuche este mensaje, un día lleno de bendición, de gracia y de gloria. Hasta la próxima.